Recibiendo a nuestro primer invitado, Pedro Cateriano, se encuentra con nosotros. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, también pues ha estado en diversas esferas del Estado y obviamente es importantísimo escuchar su punto de vista ante este momento crítico que vive nuestro país. Señor Cateriano, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar nuevamente en su programa. Bien, vamos a conversar con usted, a ver si me permites, por favor, me das audio, Walter, gracias. Bien, vamos a empezar la entrevista. Yo había hecho en la introducción que tenemos un Congreso de la República que está haciendo y deshaciendo la institucionalidad, y por el otro lado tenemos a un gobierno, a un ejecutivo que debería significar ese freno a estas pretensiones antidemocráticas, pero tenemos a un ejecutivo sinceramente inexistente. O sea, Dina Boluarte, y déjeme decirlo, Dina Boluarte parece que no existe en la escena política, parece que ella no es la presidenta de la República, solo parece un ente decorativo que lleva la banda presidencial, pero no decide. ¿Es así de grave, señor Pedro Cateriano, o tal vez estamos teniendo una óptica y una percepción distinta a nosotros? No, coincido en términos generales en esa apreciación política, sobre todo porque estamos apreciando una conducta del Parlamento de permanente violación del orden democrático y constitucional. Y la presidenta Boluarte, que tiene la obligación, hay que recalcar esto, de defender precisamente el orden constitucional, está incumpliendo con ese deber. La primera obligación que establece la Constitución para que el presidente ejerza sus funciones es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y el acatamiento de las resoluciones judiciales. Y en ese aspecto podemos apreciar que la presidenta simplemente ha claudicado con el cumplimiento de ese deber constitucional. Y frente a los excesos casi permanentes, en muchos casos vergonzosos, como los aumentos de sueldo de los parlamentarios en plena crisis, los encubrimientos de actos ilícitos de los propios parlamentarios que han sido denunciados por la Fiscalía, no por los adversarios políticos ni por los medios de comunicación, repito, por la Fiscalía, simplemente en una señal clara de impunidad, el Parlamento archiva esos pedidos de denuncias, como son los casos de los conocidos mochasueldos, como han sido pedidos como los de Becerril, como ha sido el escandaloso archivamiento del cómplice del golpe de Estado de Pedro Castillo, Aníbal Torres, y así sucesivamente. Entonces, esta situación refleja un estado de descomposición acelerado en el país de defensa del orden democrático y constitucional, ¿no? Pero la pregunta ante todo este panorama es, ¿se está quebrantando? ¿Hay una amenaza visible, latente, evidente hacia el orden democrático, señor Pedro Cateriano? ¿Usted lo evidencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y no es exagerado señalar que la corresponsabilidad es tanto del gobierno de la presidenta Boluarte como del Parlamento. Y hay que deplorar que en muchos casos el Tribunal Constitucional se haya prestado al juego del Parlamento y prácticamente se ha convertido en un apéndice, en una mesa de partes del Parlamento Nacional, ¿no? Sí, es justamente la crisis institucional, porque estamos enfocando lo que hace el gobierno de Dina Boluarte con el Congreso. Sin embargo, es el Congreso, con la complicidad de Dina Boluarte, quien ha tomado, como bien lo dice usted, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Está que se trae abajo la Junta Nacional de Justicia. Hay una crisis en el Ministerio Público, en fin, o sea, las instituciones del Estado se están viendo tomadas, los organismos electorales también, en cualquier momento son tomados también por estos partidos políticos representados en el Parlamento. Entonces,
queda clarísimo la preocupación, no solamente para los peruanos en torno pues a este orden constitucional, sino también, ojo, instancias en el mundo ya están mirando al Perú de otra manera. Efectivamente, lo que usted señala es absolutamente cierto. Por ejemplo, el defensor del pueblo es un hombre de absoluta confianza de Vladimir Cerrón. Su abogado. Es su operador político, sí. Ha sido su abogado y formó parte de la entrega de la Defensoría del Pueblo a Perú Libre como parte de este pacto político que tienen en el Parlamento Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás compinches. Y ese pacto viene funcionando de una manera, digámoslo así, sólida. Entre otras cosas porque los une un interés, permanecer como sea en sus cargos hasta el 2026. Y para ello, las agrupaciones políticas que forman parte de este Parlamento han prescindido de los intereses nacionales para privilegiar, en primer lugar, diría yo, sus intereses económicos, partidarios y políticos. Esa es la vergonzosa realidad. Fuerza Popular está jugando un partido aparte dentro del Parlamento, está sacando todo lo que le conviene a este grupo político y ahora quisiéramos que los peruanos entendamos cómo es que Alberto Fujimori, después de haber purgado condena y haber sido indultado, ahora pretenda que del dinero de todos los peruanos, porque esto hay que entenderlo así, del dinero de todos los peruanos, se le asigne una remuneración, gasolina, en fin, se le dé chofer, en fin, o sea, todas las gollerías que está pidiendo, o sea, ¿cómo entender eso? Al igual lo está pidiendo Pedro Castillo, o sea, pero vamos en este caso, Alberto Fujimori, o sea, ¿en qué país estamos? O sea, ¿en qué país una persona que ha sido condenada por la justicia? Él ha sido indultado y es algo que usted quisiera que aclare, porque él ha sido indultado y de manera irregular para muchos, ¿eh? Bueno, esta es una iniciativa claramente ilegal, ¿no? El señor Fujimori no fue amnistiado, es decir, no se le perdonaron los delitos y la pena. El señor Fujimori ha sido indultado, por lo tanto los delitos que cometió no han sido borrados de sus antecedentes judiciales. Y no hay que olvidar que, a diferencia de lo que sostienen sus defensores fanáticos y ciegos, que fue acusado en base a falsedades, hay que recalcar y resaltar que en el caso de Alberto Fujimori hay un aspecto inédito. ¿Por qué digo inédito? Porque en su largo proceso de administración de justicia participaron 3 cortes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Supremas de Chile y el Perú, la de Chile, que autorizó los procesos de extradición y los cuadernillos para que sea juzgado en el Perú, y la Corte Suprema del Perú, que resolvió la culpabilidad de Fujimori. Nosotros en los últimos días hemos venido escuchando a los fujimoristas repitiendo ese discurso que Fujimori solo ha cometido errores, y eso no es así. Fujimori ha cometido delitos y esos delitos no han sido perdonados. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no le corresponde esa ley que paradójicamente, la ley 25.519, la promulgó el propio Fujimori y tuvo como objetivo, por ejemplo, evitar que el expresidente García, cuando fue acusado constitucionalmente, recibiera una pensión. Pero ciertamente ya hay un pronunciamiento del Congreso. Sí. Es decir, cuando el golpista y corrupto Pedro Castillo pidió su pensión, el Congreso ya emitió un pronunciamiento de carácter legal señalando de manera enfática e indubitable que un expresidente que ha sido acusado y no ha sido absuelto no tiene derecho a percibir la pensión. Pero en este Congreso todo puede pasar, señor Cateriano. Tienen el descaro total, el descaro total de hacer muchas cosas. Usted está en lo correcto. Adicionalmente, Fujimori le debe una explicación clara al país.
¿Cuál ha sido el último acto político y electoral del señor Fujimori? Ser candidato al Senado japonés. Y lo que nosotros debemos preguntarle, porque el señor Fujimori siempre ocultó su nacionalidad japonesa, es si para poder postular al Parlamento japonés renunció a la nacionalidad peruana. Y de otro lado hay otro problema constitucional. La Constitución del Perú no permite el ejercicio simultáneo de la nacionalidad peruana y japonesa. Y acá estamos ante una clara evidencia que Fujimori sí ha sido japonés o es japonés, porque gracias a esa nacionalidad que él siempre ocultó, pudo postular al Parlamento japonés. Sí, es el Entonces, ese es un acto sobre el cual nunca ha dado razón Fujimori. Y en este contexto, en donde pretende que se le pague una pensión, tiene que aclarar si es peruano o japonés, porque no se puede, de acuerdo a la Constitución, ejercer los derechos de dos nacionalidades simultáneamente, como es el caso de la nacionalidad peruana y japonesa. Efectivamente, y tan enfermo no estuvo, ¿ah? Porque el indulto se dio porque supuestamente estaba en estado ya en los últimos minutos, meses de su vida, semanas de su vida, estaba muy grave de salud, o sea, había que indultarlo. Pero disculpen, después que salió de prisión, está caminando, está paseando, está haciendo sus videos, sus TikTok, en fin, o sea, está ya prácticamente en la escena política, así que tan enfermo no estuvo. Pero para... Bueno, ese es el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski, alegando precisamente las razones que usted acaba de recordar, que estaba gravísimo de salud, que estaba al borde de la muerte, que tenía cáncer, etcétera. Y bueno, ahora vemos cuántos años del indulto de Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori. Un indulto que ha sido ratificado con una dudosa constitucionalidad por este Tribunal Constitucional que está al servicio de la mayoría que controla el Congreso por la fuerza bruta de los votos. Eso hay que recordarlo. Exacto. Porque en el pasado, precisamente, debido a la festinación del trámite, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que ese indulto no se ajustaba a lo establecido en el marco constitucional y de acuerdo al estándar de el sistema interamericano de justicia, ¿no? Exactamente. Sin embargo, ahora ese partido, Fuerza Popular, ¿no?, habiendo hecho algunas acciones incomprensibles dentro del Parlamento, ahora en la Comisión de Constitución quieren desaparecer de plano la Junta Nacional de Justicia, algo que no han podido. Primero que trataron de camar a sus miembros, trataron de sancionarlos, los separaron, en fin. Pero ahora ver que no les da resultado la fórmula que habían elegido y rajatabla, desaparezcámoslo y nos evitamos problemas, cambiemos la Constitución, como usted dice, tiene los votos, hacer lo que se quiera, y al frente un ejecutivo que no hace nada. ¿A dónde nos va a llevar finalmente el hecho de que pretende desaparecer la Junta Nacional de Justicia cuando ya hay organismos internacionales que están advirtiendo esta amenaza hacia un órgano constitucional? Bueno, estamos claramente ante una situación de anarquía política. Se advirtió en todos los tonos que cuando se forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, malinterpretando la Constitución y usando con fines políticos el concepto de la vacancia por incapacidad moral permanente, entrábamos a un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática. Y desde ese momento, lo que hemos visto en el país, hasta el golpe de estado efímero de Pedro Castillo, claramente es una situación de deterioro profundo de nuestro débil sistema democrático. Y eso está ocurriendo a vista y paciencia de todos. Correcto. Me tengo que ir a una pausa comercial, si me permite, señor Pedro Caterino. Vamos a seguir conversando en torno a este Congreso. Ahora, hemos hablado de Fuerza Popular, que es uno de los partidos que está cogobernando, pero el otro partido es del papá. ¿Y quién es el papá? César Acuña.
Así lo acuñó Dina Boluarte. Pero César Acuña está metido en un gravísimo problema al haber respaldado no solamente a su gerente general Martín Namay, ¿no? Sino también a Magali Ruiz, aquella calificada como mochasueldo, cuya carpeta fiscal está avanzando y en los próximos días saldrá la segunda carpeta fiscal. Él había dicho el día de ayer de que no quería nada, ¿no? Que no quería ningún corrupto al lado. No, ¿no? Y Magali Ruiz está de licencia y que su conciencia decida si reconoció el sueldo a los trabajadores. Bueno, el día de hoy en la cuenta oficial de Alianza para el Progreso se toma a César Acuña una foto y ¿con quién cree que ha estado? ¿Con quién cree? Con sus congresistas de Alianza para el Progreso, entre ellos Magali Ruiz, una acusada de mochasueldo, Rocío Torres, la otra acusada de mochasueldo, y su hermana Grimanesa Acuña, también envuelta en escándalos. A ellos tiene César Acuña alrededor. Nos vamos a presentarles una imagen que sinceramente a todos nosotros nos llamó la atención. Nos parecía increíble, ¿no? Decíamos, esto debe ser a margen de archivo, algo pasó, ¿no? Y todo a raíz justamente de lo que ayer había dicho César Acuña, ¿no? Había dicho que Magali Ruiz ya prácticamente había pedido licencia, que estaba separada momentáneamente del partido. Eso lo había dicho casi en conferencia de prensa, ojo, y había manifestado pues que no quería a nadie alrededor que esté metido en actos de corrupción. Sin embargo, el día de hoy tenemos esta foto, Walter, por favor, apóyame con eso. Ahí la tenemos, ¿no? Eso es una reunión partidaria, ojo, está colgada en la página de Alianza para el Progreso, ojo, nosotros simplemente presentamos las evidencias, y ahí lo vemos al señor César Acuña, ¿no? Rodeado de sus miembros, de su bancada. Él se siente orgulloso, pues, de esa bancada que tiene, ¿no? Bueno, pues, en un mundo de tuertos, el ciego es rey, dice un refrán, ¿no? Entonces, a quien vemos ahí es entre ellas, a Magali Ruiz. Ella es la que está siendo investigada por el tema de recortar sueldos a sus trabajadores y que se ha visto en el fin de semana donde salen, ¿no?, personas a denunciarla, varias de ellas, hay colaboradores fiscales, hay transcripciones de audios, hay muchas evidencias en su contra. Bueno, ahí aparece, ¿no? Como si nada hubiera pasado, o sea, nada hubiera pasado. Pero no solo ella, sino también hay otra mochasueldo a su costado. Ella es Rocío Torres. La Fiscalía de la Nación le ha pedido a Rocío Torres, en este caso al Congreso, levantar el secreto bancario de Rocío Torres como parte de una investigación por también haber recortado el sueldo a sus trabajadores. O sea, también está involucrada en este delito, pero sin embargo ahí aparece, ¿no?, junto a César Acuña, muy orondo él, sacando pecho ahí, pequeñito pero ahí, sacando pecho. Pero también está la señora Grimanesa Acuña, la hermana de César Acuña, quien también fue acusada, fue la séptima congresista acusada de mochasueldo. También fue acusada por, en ese momento, un joven abogado, Carlos Herrera González, quien trabajó también en su oficina descentralizada en Lambayeque. Casi todos los casos son parecidos, ¿no? Y también acusó, reitero, de que le había recortado sus sueldos. Entonces, ¿cómo es que César Acuña manifiesta que está en contra de la corrupción? Si vemos una foto, pese al escándalo, lo vemos a él parado, lo vemos al presidente del Congreso, que es también de Alianza para el Progreso, ¿no? Y también cuestionado, pero lo vemos ahí a Magali Ruiz, a Rocío Torres y a la señora Grimanesa. Todas ellas investigadas por recortar el sueldo a los trabajadores, ¿no? Él manifiesta, no, pero son solo dichos. Gracias por la imagen, Walter. Él dice, no, pero son solo dichos, ¿no? Pueden decir muchas cosas. Yo creo en él, en este caso en Namay, ¿no? Su conciencia dirá, le dijo ayer a Magali Ruiz. Pero ayer dijo, como la típica de César Acuña, ¿no? Habla, ¿no? Las palabras vacías, sin sentido, pero las acciones dicen totalmente otra cosa. Señor Pedro Cateriano, yo quisiera también tener un comentario en torno a esto, porque sinceramente ya indigna, ¿no?, la inmoralidad, la hipocresía que existe también en Alianza para el Progreso. Bueno, y lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué esto ocurre?
simple y llanamente porque la alianza política que tienen en el Congreso, repito, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás partidarios, es precisamente para garantizarles la impunidad. Y eso es lo que hemos estado apreciando desde que se instaló este Congreso. Sino, ¿cómo explicarnos por qué, a pesar de que la Fiscalía pide que se investigue a Becerril, este Congreso lo blinda? También. ¿O por qué ante casos de parlamentarios de Alianza para el Progreso también existe este pacto de impunidad? Ya la situación pues de los llamados niños de Acción Popular es de escándalo, pero ese es el criterio con el que ha venido manejando y manipulando el Congreso los pedidos de la Fiscalía, y hay que decirlo claramente, este Congreso está encubriendo descaradamente actos delictivos. Esa es la realidad. Ahora, yo confío que más temprano que tarde la acción de la justicia cumpla con su fin. Habiendo el Parlamento claudicado en su función fiscalizadora y siendo notorios estos actos de encubrimientos de conductas ilícitas, solo estamos en manos de algunos fiscales y jueces que hasta ahora están defendiendo el orden democrático y constitucional, ¿no? A pesar de los actos violatorios del orden constitucional del Congreso, que son, hay que decirlo claramente, una amenaza permanente a la estabilidad política del país, ¿no? Efectivamente, señor Caterino, quiero terminar con lo siguiente, algo que se ha sabido hace algunos instantes. Mañana estaba programada la presentación, en este caso, de los resultados de la pobreza monetaria en el Perú. Mañana el INEI había convocado a una ceremonia para presentar estos resultados. ¿Cómo nos ha ido en torno a los índices de pobreza el año 2023? Y todo indicaba que la pobreza ha ido creciendo y ha crecido muchísimo el año pasado. O sea, es decir, hay muchos más pobres en el Perú producto de esta crisis política. Hay muchísimos más gente que no tiene que llevar a sus mesas. Hay muchísimos peruanos que han perdido sus empleos, mientras otra gente que supuestamente debe gobernarnos y buscar el bien común, simplemente no están haciendo nada o se están levantando en peso en el Perú. Pero ¿cuál es lo grave aquí? Ya estaba convocada todo, señor Pedro Cateriano, amigos televidentes. Sin embargo, hace algunos instantes ha salido este comunicado, y lo tenemos en pantalla. Ha salido un comunicado en el cual están informando, el Instituto Nacional de Estadística e Informarte, el INEI, informa que por razones de fuerza mayor, la presentación de los resultados de la pobreza monetaria en el Perú 2023 ha sido suspendida hasta la próxima semana. Para muchos, ya hay trascendidos ya, Dina Boluarte le ha bajado el dedo y ha presionado para que estos resultados no se den. ¿Qué explicación tenemos? Gracias por la imagen. ¿Qué explicación tenemos si son estadísticas, son números, son cifras? 2 más 2 es 4, no se puede cambiar nada de eso. Y si ya todo estaba listo y establecido, ¿cómo es que en cuestión de minutos se suspende todo? ¿Qué nos van a presentar la próxima semana? ¿Alguien va a poder confiar en estas cifras ahora? ¿Alguien va a poder confiar en lo que nos presente la próxima semana el INEI? Otra vez el gobierno metiendo sus manos, desinstitucionalizando nuestro país, quitándole el crédito a una institución para poder intentar tapar el desgobierno, la incapacidad y todo lo demás. Señor Pedro Caterino, con esa pregunta quisiera terminar. ¿Cómo reacciona usted ante esto? Bueno, yo creo que es más de lo mismo. Desde que llegó al poder la dupla Castillo-Boluarte, ha aumentado la pobreza en el país, ha aumentado el índice de anemia en los niños, ha aumentado el número de jóvenes y de peruanos que abandonan nuestro país. Cerca de 500,000 de peruanos se han ido del país.
este gobierno ha paralizado las inversiones en materia minera, gasífera y petróleo cuando el mundo demanda estos productos. Este gobierno, con su ineficiencia, ha sido incapaz, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, en pleno avance de la delincuencia, incapaz de ejecutar el presupuesto. Entonces acá estamos ante una situación en la que la reputación internacional del país se está perjudicando gravemente. Y cuando en un país no se respetan las reglas de juego, no hay estabilidad jurídica y no hay estabilidad política, se paralizan las inversiones. Y la única forma de generar empleo, de combatir la pobreza, es con inversiones privadas. Y este gobierno se ha dedicado a boicotear, a dinamitar la acción de las empresas privadas. Ustedes hoy día, nuevamente en Patás, han sido testigos de otro ataque. Lo que sí han posibilitado Castillo y Dina Boluarte es el avance de la minería ilegal, del cultivo de la coca, de las exportaciones ilícitas del oro a través del Ecuador y Bolivia. Todo lo ilegal sí ha avanzado con la dupla Castillo-Boluarte. Y creo que ha llegado el momento de exigir que esto se detenga para no agravar más la situación del país, ¿no? Para algunos dicen que hay que activar la Carta Democrática. ¿Cree que sea pertinente? Bueno, la Carta Democrática fundamentalmente se aplica cuando hay una ruptura del orden constitucional, cuando hay un golpe, pero esa situación no se ha presentado, con todos sus defectos, con todas sus mentiras, con todos sus cambios camaleónicos, a pesar de la frivolidad que parece ser y le imita la presidenta Boluarte a César Acuña, su acceso al poder fue constitucional y ella formó parte de la fórmula electoral con Castillo que recibió el voto mayoritario de los ciudadanos. Correcto. Estamos ciertamente pagando las consecuencias de haber elegido no solo a una inexperta, no solo a una roja que ahora pretende ser de derecha y hasta hace poco formó parte del gobierno de Castillo, sino que lamentablemente, sumada a su ineptitud, ahora agrega una frivolidad imperdonable. Señor Cateriano, como siempre es un gusto tenerlo en el programa y escucharlo para que también la población saque sus propias conclusiones y vea el problema ya del país, el problema político, social, económico, con muchísimo más preocupación. Señor Cateriano, un abrazo a la distancia. Igualmente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pedro Cateriano estuvo con nosotros, expresidente del Consejo de Ministros y dirigente también de Libertad Popular.